Ya, entonces, el tema del día de hoy es componentes de la carga de entrenamiento, pero vamos a hablar aplicándolo a la salud. Recuerden que podemos entrenar enfocado en la parte de deporte, ¿cierto? Donde hay competencia, donde hay que buscar un cierto nivel de rendimiento. Ese es como un enfoque. Y hay otro enfoque que es más enfocado a la salud, ¿cierto? Que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, mejor índice de salud, ¿ya? Como por ejemplo, si alguien tiene, no sé, un porcentaje de grasa muy alto, eso no es saludable, entonces un objetivo a lo mejor va a ser, vamos a disminuir el porcentaje de grasa para que esté en un nivel de porcentaje de grasa más saludable, lo mismo con la presión arterial y así con otros parámetros de salud. Acá hay temas que ya vamos a hablar, pero ya lo hicimos, así que vamos a adelantar un poquito las diapositivas. Aquí. Ya, cuando nosotros queremos entrenar a alguien, nosotros aplicamos un programa de ejercicio físico, ¿cierto? Las personas hacen ejercicios que tenemos que seleccionar y que es muy importante hacer una muy buena selección. La clase de hoy día no va a ser particularmente enfocada en la selección de ejercicios, pero es importante que, por ejemplo, si vamos a entrenar a alguien, a lo mejor vamos a hacer que haga sentadillas, que haga lagartijas, que haga una plancha, que haga diferentes ejercicios para lograr estos objetivos de la salud, ¿cierto? Pero, como dice ahí, se aplican a través de una carga. O sea, si yo hago, por ejemplo, sentadilla, si va a trabajar con sobrecarga o no, o con el propio peso corporal, o con una banda elástica, o con una barra, o con mancuerna, y si pongo un peso, ¿cuánto peso le pongo? ¿Ya? Le pongo 20 kilos, 30 kilos, o un porcentaje LRM, cuántas repeticiones, cuántas series, cuánto tiempo dura la sesión, cuántas veces a la semana, todo eso es como componentes de la carga que vamos a ver el día de hoy. Y la idea es que hoy día queden súper claros cuáles son estos componentes de la carga y qué significa cada cosa y cómo influye en el ejercicio. Después vamos a ver en otras clases ya métodos más específicos según las características de la población con la que vamos a trabajar. Hoy día es importante que quede claro estos componentes de la carga, ese es como el objetivo. ¿Ya? Entonces usted hoy día se va a ir, hoy día de acá con los componentes de la carga súper claros. Y si no, pregunta y vamos resolviendo todas las dudas. Para aplicar un componente de carga hay metodología, como dice acá, y se aplican con ciertos principios. Hay ciertos principios de entrenamiento, como los 10 mandamientos que hay que ir siguiendo para que los entrenamientos sean bien hechos. ¿Y qué buscamos como fin de todo esto? Es lograr adaptaciones, ¿ya? Las personas mejoran y logran sus objetivos porque generan adaptaciones, ¿ya? En su cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero que la persona aumente más fuerza o levante más peso, por ejemplo, en un ejercicio, o el mismo peso lo mueva a mayor velocidad, ¿ya? O cualquier otro objetivo, vamos a decir que puede ser que la persona logre ese objetivo porque ahora tiene un músculo más grande, con más proteínas contráctiles, y eso tiene una capacidad de generar mayor tensión y mayor fuerza. Y eso se genera a través de como una adaptación al ejercicio. También puede ser que, por ejemplo, el músculo no es que crezca tanto, sino que ahora la persona, el sistema nervioso, es capaz de reclutar más fibras. Como puede reclutar más fibras, puede generar mayores niveles de fuerza. Entonces, hacia allá va la cosa. Si uno quiere, por ejemplo, mejorar la resistencia frente a la actividad de la vida cotidiana o frente a un ejercicio, eso pasa porque hay adaptaciones físicas que hacen que ocurra eso. Entonces, vamos viendo también más adelante cuáles son esas adaptaciones, que es lo que uno al final está buscando lograr en el cuerpo de la persona. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Primero, repasar que este proceso de entrenamiento tiene algunas fases o tiene algunas cosas que hay que ir haciendo, ¿ya? Primero, hay que evaluar. Yo tengo que evaluar cómo está la condición de la persona, ¿ya? Cómo está, por ejemplo, hacer una buena anamnesis, ¿ya? Hacer alguna evaluación en reposo, como el porcentaje de grasa, presión arterial, peso, talla, índice de cintura-cadera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo que ya hemos visto anteriormente. Hacer evaluaciones de las capacidades físicas, cómo están los niveles de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, aplicando algunos test específicos que me van a ayudar a determinar
esos niveles. Cuando yo tengo claro todas estas evaluaciones, esta anamnesis, evaluación en reposo y evaluaciones de las capacidades físicas, yo puedo determinar mis objetivos de entrenamiento. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, vamos a entrenar 3 meses con esta persona, vamos a decir que a ustedes los contratan y ustedes crean un programa, entrena con nosotros por 3 meses por X cantidad de precio, y alguien le paga. Entonces usted evalúa, ¿cierto? Y usted dice, en 3 meses, ¿cuánto vamos a mejorar? Y usted puede decir, por ejemplo, tenemos un X nivel de porcentaje de grasa, vamos a bajar y vamos a llegar a este nivel. Entonces usted va poniendo como metas las diferentes evaluaciones para que la persona, al lograr eso, mejore su condición física y salud, que sería como el objetivo general. Sebastián, dígame nomás. Hay una pregunta. Profe, una pregunta, es que ¿cómo uno puede uno establecer, no sé, un objetivo que sea 100% correcto? O sea, no sé, por ejemplo, ya si el objetivo de la persona es bajar porcentaje de grasa, ¿Mm? uno cómo le puede decir, no sé, ya vamos a bajar, no sé, por un 10% y que se cumpla ese objetivo uno se puede pasar o ser menos, ¿me entiende a lo que Sí, uno entiendo. puede... Esa es una pregunta súper común, ¿ya? Yo la he tenido un montón de veces cuando empecé a entrenar a la gente y tenía que plantear ciertos objetivos. Yo preguntaba, ya, ¿y cuánto pongo de objetivo? Porque no sabía si estaba exagerando, porque a veces uno exagera, dice, no sé, vamos a decir que la persona tiene 40% de grasa, está súper, tiene mucha obesidad. Y yo digo, ah, ya, en un mes vamos a llegar a 20%, es como, es demasiado exagerado, ya, el objetivo. Y a veces también uno puede como poner un objetivo muy chico, como que no es muy desafiante. Por ejemplo, digo, ya, en 3 meses vamos a disminuir el porcentaje de grasa en un 1%, eso es como súper poco, pues, ya como que no es muy significativo. Entonces, es cierto cómo plantear, cómo saber a qué número vamos a apuntar. Y esa duda es súper común, ¿ya? Eh, hay varias cosas, al principio es normal, si ustedes tienen esa duda, son seres humanos normales, ya están dentro de lo que nos pasó a todos y nos pasa todavía en algunos casos. ¿Cómo puede uno ir como afinando la puntería, ¿cierto? Y saber exactamente qué número colocar. Eh, yo creo que hay dos factores importantes. Uno es la investigación, el otro es la experiencia, ¿ya? Si yo ya he entrenado a mucha gente por mucho tiempo, yo ya voy dándome cuenta más o menos en qué cantidad la gente va mejorando en las diferentes evaluaciones. Entonces yo ya sé cuando evalúo a alguien, por mi experiencia previa, cuánto mejoraron más o menos las personas con los entrenamientos similares, y digo, ah, ya, entonces el objetivo va a ser este porque, según mi experiencia, es lo que más o menos se mejora. ¿Ya? La experiencia es un factor que ayuda mucho a plantear objetivos precisos. Ahora, uno dice, chuta, estoy recién empezando como entrenador, no tengo experiencia. Ya, tranquilo, tampoco está la opción 2. La opción 2 es ocupar la experiencia de otros, ¿ya? ¿Cómo la experiencia de otros? Yo puedo preguntarle, por ejemplo, y esto me pasa mucho, yo tengo muchos alumnos que me mandan un mensaje, no sé, por Instagram o por WhatsApp, profe, voy a entrenar a alguien y más o menos cuánto usted piensa que se puede mejorar, y yo les digo, mira, según mi experiencia, entonces yo les comparto mi experiencia, o le preguntarán a otro profesor o a otra persona, ¿ya? Entonces, la experiencia de otros sirve, y también en la experiencia de otros o la experimentación de otros se encuentra en los artículos científicos. Si yo busco, por ejemplo, un artículo científico de investigación de cuánto baja, de que se aplicaron varios métodos para disminuir el porcentaje de grasa, y se aplicó a N personas, un número de personas, yo voy a ver, ah, ya, según este estudio, si yo aplico este método, las personas bajaron en promedio este nivel de porcentaje de grasa. Entonces, ahí puedo obtener un objetivo. ¿Ya? Entonces, si uno, su propia experiencia y ocupar la experiencia de otras personas que uno conoce, o la experiencia que uno puede ver en la investigación, en los artículos científicos. Al final son experiencias, son gente que prueba algo y ve qué resultados se obtienen. ¿Ya? Eso sería la respuesta a esa pregunta. Muy bien. También hay que entender otro concepto, que las personas, es un principio del entrenamiento que vamos a ver en la próxima clase, pero que las personas responden diferente al entrenamiento. Aunque yo tenga experiencia o vea artículos científicos y más o menos piense que, por ejemplo, voy a disminuir el porcentaje de grasa un X%,
puede ser que la persona que yo entrene sea un buen respondedor al entrenamiento, incluso baje mucho más de lo que yo puse, o sea un mal respondedor en ese momento. No es que siempre va a ser mal respondedor, y que baje poco, no logre la meta o no la logre en un 100%. Ya también uno va viendo, aunque uno tiene una idea general, cómo va respondiendo cada persona, ¿ya? Entonces, eso sería lo que le podría decir al respecto. Después vamos a hablar un poquito más al detalle. Sebastián, dígame, ¿tiene otra pregunta? Profe, o sea, dado lo que dijo, igual se me surgió otra pregunta. O sea, ¿será Esa es la idea. importante, por ejemplo, ver qué tipo de cuerpo tiene la persona? Como por ejemplo, endomorfo, ectomorfo, igual influirá dentro del planteamiento del objetivo, como para ser más exacto, ¿o Sí, me equivoco? sí, las características de la persona van a influir de diferentes formas en diferentes objetivos, ¿ya? Por eso hay que entender cómo es la persona, las características que tiene y más o menos cómo respondería una persona a esas características al estímulo que le voy a dar, ¿ya? Por ahí va la cosa, pero está súper bien. Gracias ahí por la pregunta. Entonces, cuando yo planteo estos objetivos, después yo lo que hago, planifico el entrenamiento, ¿cierto? Y lo aplico. Aplico las sesiones, lo entreno a la persona, ¿cierto? Y después yo voy controlando, voy viendo cómo la persona va respondiendo. Y en base a eso, después yo voy, al evaluar y al medir, yo voy viendo cómo vamos, si hay que hacer algún ajuste en el camino, ¿cierto? Y así voy repitiendo el proceso. Planifico, entreno, evalúo, planifico, entreno. Ya es como un ciclo constante, ya sin fin. Hasta que la persona deje de entrenar con nosotros. Muy bien. Y esto es súper importante porque si uno hace bien estos pasos y va logrando resultados con las personas empiezan a confiar en uno. Dicen, yo voy a entrenar con el entrenador, por ejemplo, Sebastián Ortiz, porque yo sé que planteamos objetivos y lo que él planifica y me da, lo logramos. Entonces, como que uno genera la confianza. Lo mismo que alguien entrene con nosotros y uno no logre los objetivos o se salga para atrás, ¿cierto? No le vaya muy bien con los resultados. La persona va a decir, pucha, estoy gastando mi tiempo, mi dinero para obtener ciertos resultados y no lo estoy obteniendo. Entonces ahí se genera a lo mejor ya una desconfianza. Entonces es importante que uno siempre haga lo mejor posible la pega para generar confianza y autoridad sobre las personas y así uno va a tener ciertos clientes que van a estar frecuentemente con uno porque saben que uno logra los resultados. ¿Ya? Pero ese es un factor. Yo puedo ser súper bueno logrando resultados, pero por ejemplo, si soy súper pesado y trato mal a las personas que entreno, no van a querer entrenar conmigo porque se sienten mal con uno. Entonces también hay que obtener resultados, un factor súper importante, pero hay que acordarse que hay otras cosas que también son importantes. ¿Ya? Muy bien. Aquí habla de objetivos. Objetivos, como dice ahí, no es lo mismo que contenido. Por ejemplo, si un contenido es la fuerza, el objetivo no es objetivo de la sesión, la fuerza. ¿Ya? Ese sería el contenido. El objetivo tiene que llevar un verbo, ¿ya? Un verbo y tiene que tener también, yo siempre digo, un número. Por ejemplo, yo puedo decir, si tengo un porcentaje de grasa de 30, el objetivo puede ser disminuir el porcentaje de grasa corporal por ejemplo, a 28%. Entonces pongo el número y pongo la unidad de medida, que en este caso es por ciento. Si, por ejemplo, la persona tiene un RM en sentadilla de 50 kilos, mi objetivo puede ser aumentar el 1 RM de sentadilla a, no sé, 60 kilogramos. ¿Ya? Entonces así uno va redactando los objetivos. Como dice ahí, pueden haber objetivos a corto, mediano o largo plazo. Yo puedo tener un objetivo, por ejemplo, si voy a entrenar 3 meses con la persona, puede ser que mi objetivo a largo plazo puede ser disminuir el porcentaje de grasa, por ejemplo, en un 10%, ¿ya? Pero el objetivo mensual va a ser a lo mejor disminuir en un 3-4% el porcentaje de grasa. ¿Ya? Entonces uno puede ir también este objetivo más grande parcializando en como logros más pequeños. Y uno los va midiendo y va viendo si va bien o va mal. Por ejemplo, si mi objetivo es disminuir en un 3% mensual y en 3 meses 10%, y yo veo eh, que mensualmente estoy bajando un 2% nomás, porque voy midiendo una vez al mes, por ejemplo, yo puedo decir, chuta, ¿qué está pasando acá? A lo mejor mi objetivo fue muy grande y tengo que reformularlo
en vez de 10% vamos a poner 6%, o a lo mejor estoy haciendo algo en mi proceso de entrenamiento o alimentación de la persona o en el descanso o los factores que fui de entrenamiento que hay que regular para que sí efectivamente logremos el objetivo, ¿ya? Puede ser que el entrenamiento haya algo que hay que hacer mejor, mejor aumentar la intensidad o cambiar lo que estamos entrenando, o el ejercicio, o la persona no se está alimentando bien, o no está consumiendo la cantidad de proteína, o no está descansando. Entonces uno, a ir midiendo y controlando como el objetivo grande, dividirlo en objetivos más pequeños, puede ir viendo cómo vamos y si hay que ir haciendo ajustes en el camino. Ya generalmente pasan cosas y hay que hacer ajustes, esa es mi experiencia. Como uno planifica algo, todo maravilloso, todo hermoso, pero no sé, hay una lesión, la persona se enferma, tiene un problema complicado en su familia, que esa semana no puede entrenar muchas veces, entonces la siguiente tenemos que reajustar y así. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener, claro que aunque uno tenga una planificación y todo bonito y maravilloso, hay que hacer ajustes también. Y eso implica a veces también hacer ciertos ajustes en los objetivos. ¿Ya? Pablo dice ahí, ser realista, exactamente. Entonces, dice, y ser realista al plantear objetivos. Existen casos donde dicen que es muy poco tiempo obtener el objetivo y al final baja la motivación de que, exactamente. Por eso uno tiene que aterrizar las expectativas de las personas que uno entrena, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que tiene, vamos a hablar de obesidad, se ha demorado 30 años en tener un gran porcentaje de grasa, 30 años comiendo, ¿cierto? Con malos hábitos, y tienen, no sé, 40 años y tienen mucha grasa. Tienen obesidad, por ejemplo. Entonces llegan a entrenar y dicen, me gustaría en 2 meses quedar súper bien, musculoso y todo el tema. Yo puedo decir, oye, te demoraste 30 años en llegar hasta acá, no puedes esperar que en 2 meses retrocedas que ganaste en 30 años, ¿se entiende? Hay que ser más consciente. Entonces uno puede, de cierta forma, aterrizar un poco estas expectativas y ayudar a la persona a que también tenga expectativas más realistas, ¿ya? Y así, si tenemos cosas más realistas que vamos logrando, eso también genera una mejor retroalimentación y un feedback hacia la persona y mayor motivación. Porque dice, hoy voy avanzando hacia donde quiero ir, lo voy logrando, ¿ya? Si la persona se coloca un meta muy realista o fantasea mucho con lo que puede lograr, y no lo aterrizamos, no va a ir logrando y se va a frustrar, ¿cierto? Entonces es importante manejar esta parte mental también, porque tiene que ver mucho con justamente lo que aparece en esta diapositiva, lo que está acá en este circulito, vamos a ponerlo ahí, que es la adherencia y la motivación. ¿Ya? Hay mucha gente que empieza a entrenar y la motivación le dura la empezada nomás, y después abandona, entonces no llegamos a ningún lado. Entonces, muy importante siempre tener claro lograr la adherencia y la motivación de las personas. Que las personas disfruten su proceso, que no sea una tortura. A veces es mejor poner objetivos más pequeños que significa que la persona disfrute el proceso a ser demasiado estricto y que la persona pueda abandonar. Podemos partir de a menos y después ir aumentando la exigencia. También depende mucho de las características y motivación de la persona. Acá dice, ¿cuál sería el primer objetivo a alcanzar en un programa de entrenamiento orientado a la salud? Siempre la adherencia, ¿cierto? Que la persona esté, que se mantenga entrenando, que sea perseverante, la constancia, ¿ya? Porque yo puedo plantear un montón de objetivos físicos, fisiológicos, todo el tema, y la persona entrena, después no entrena, se pone inconstante, no está motivado, no vamos a lograr ninguno de los otros objetivos. Si la persona es constante y es perseverante y tiene una buena adherencia, una buena motivación, va a permanecer y vamos a lograr los objetivos. Y eso cuesta, como dice ahí Francisco Torrijos, es lo que más cuesta. A veces planificar y todo, uno ya lo domina y no se vuelve tan complicado, pero mantener a la persona constante es súper complicado porque siempre a todos nos pasan cosas, que a veces estemos un día mejor y otro día peor. Entonces, ese factor, que es más un factor mental, es clave, ya es fundamental y hay que preocuparse de él. Acá hay algunas cosas, que no las voy a leer todas, pero que van a influir en mantener esa adherencia. Como dice ahí, por ejemplo, algunos entrenan por temporada, hay varias condiciones. Por ejemplo, voy a ir dando algunas nomás, ¿ya? No todas, porque explicar todo sería muy largo. Por ejemplo, acá en novedad dice prácticas basadas en la variedad, ¿ya? Hay gente
de acá hay dos tipos de personas. Hay gente que le gusta la rutina. Por ejemplo, mi papá es así, mi papá entrena y le gusta que sea siempre igual. O sea, él siempre hace tantas lagartijas, hace polea alta, unos crunch abdominales y una extensión. Es como su rutina. Y a él le encanta ser así como súper estructurado. Y yo le digo, papá, igual, mira, sería bueno que una vez, no sé, cada cierto tiempo pusiera un ejercicio nuevo, pero él no, es como su rutina, ¿ya? Y hay gente que le aburre hacer siempre lo mismo, que uno le hace, dice, ya, pues hagamos otra cosa, que ya esto ya como que ya me lo sé, y hay gente que le llama más la variedad, ir cambiando los ejercicios, a lo mejor vamos a poner dos ejercicios muy similares que a lo mejor atacan el mismo grupo muscular, pero hay gente que necesita esa variedad, ¿ya? Por ejemplo, acá en Novedad dice caminos de entrenamiento. Hay gente que les gusta o les motiva mucho. A lo mejor ahora es más difícil, pero eh, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio y trabajaba con el equipo de básquetbol, en el verano íbamos a entrenar, íbamos, por ejemplo, a la Quebrada de Macul, al Cerro San Cristóbal, a otro lugar fuera del colegio y hacíamos el entrenamiento. Y a los chiquillos les encantaba, hacíamos lo mismo que hacíamos en el colegio, o sea, como los mismos objetivos y todo, pero ya estar en otro lado, o entrenar a la playa, ciertas cosas así, como que ya a los chiquillos los motivaba un montón. Y aparte compartían más entre ellos, se dan como otras instancias sociales. Entonces, cambiar el entorno a veces puede ser un factor. Ahora es complicado, porque si estamos con coronavirus, a lo mejor ir a otro lado es más difícil, pero cuando se pueda, es un factor que pueden tener dentro de sus posibilidades para mantener la adherencia. Sebastián, dígame. Profesor, una consulta. Buenos días. Andrés tiene una consulta. Dice, teniendo en cuenta las condiciones de la persona, ¿cuántos días sería lo apropiado para que una persona en una semana pueda entrenar? ¿Un día, 2 días, 3 días? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días es lo ideal o lo mínimo? Ya, perfecto. Más adelante estamos refiriendo a varias cosas que vamos a hablar después, pero no importa, la vamos a hacer al tiro. Hay algo que se llama la frecuencia de entrenamiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo ocupo un método de fuerza, me va a decir frecuencia, 2 a 3 veces a la semana. ¿Qué significa? Que la cantidad de estímulos semanales que necesita ese método para lograr resultados es de 2 a 3 veces a la semana. Entonces, si yo ocupo ese método con la persona y lo entreno una vez a la semana, no voy a obtener estos resultados que estoy buscando. Y también, si me paso, en vez de 2 a 3 veces, lo entreno 6 veces, me estoy pasando y le estoy dando como un sobreestímulo. Entonces, la frecuencia semanal de los métodos que uno va buscando me sirve como una guía para ver cuántas veces necesitamos entrenar en la semana. ¿Ya? Eso es un parámetro que yo ocupo por lo menos. Digo, ya, fuerza necesito 2 veces a la semana por lo menos, resistencia necesito también por lo menos unas 2, y flexibilidad por lo menos 3 veces a la semana. Entonces ahí con eso uno dice, ah, ya, entonces por lo menos, y tenemos que entrenar tantas veces a la semana, pero hay que considerar también la disponibilidad de la persona, porque yo digo, oye, quiero entrenar todos los días. Y la persona dice, ¿sabes qué? Yo trabajo, estudio, qué sé yo, puedo entrenar solamente 2 veces a la semana nomás. Entonces ahí uno va a tener que organizar el entrenamiento para que a lo mejor en el mismo entrenamiento vamos a tener que entrenar fuerza y resistencia, y flexibilidad a lo mejor le vamos a mandar videos para que la persona haga en su casa. Y ahí tenemos que organizarnos de alguna forma. Pero la persona tiene que cumplir, si quiere lograr ciertos objetivos, tiene que cumplir con la cantidad de estímulos semanales para lograr esos objetivos. Entonces, ver la frecuencia que nos dicen los métodos es un factor súper importante, y adaptarlo a la disponibilidad que tenga la persona. ¿Ya? Esos serían dos factores a considerar cuando veo cuántas veces a la semana voy a... Si la persona dice, oye, puedo entrenar todos los días 2 horas, estamos regalados, ¿cierto? No hay problema. Pero el problema es cuando dicen, no, puedo 2 veces, o a veces, no, esta semana solamente puedo una vez, o sabes que esta semana me enfermé, no puedo entrenar ningún día, ahí hay que como que ver cómo lo hacemos. Ya, entonces volviendo acá, para la adherencia tenemos la novedad, ¿cierto? La autonomía, por ejemplo, a mí me gusta mucho el punto 2, explicar el porqué de los ejercicios. Hablar del porqué es importante. Los beneficios. Digo, oye, este ejercicio es súper importante, te va a llevar honesto y va a tener cierta... Yo soy muy de enseñar. Eso es como algo que a mí me gusta hacer. Cuando entreno a alguien, le enseño, al mismo tiempo que lo voy entrenando. Y cada vez más autónomo, entonces después no tengo que siempre explicarle todo, sino que la persona
yo ya digo, mira, hace esto, 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 y la persona ya sabe, por ejemplo, qué es un RM, cómo se evalúa, cómo dominar la fatiga y otros factores. Entonces lo voy volviendo más autónomos, ¿ya? Como educar a través del entrenamiento. Más vieja escuela, los entrenadores antes era como más militar, ¿cierto? Tú haces esto y la persona es como un robot que tiene que seguir instrucciones, pero como no aprende de qué está haciendo y por qué lo está haciendo, sino que tiene que hacer el cómo nomás, ¿cierto? Usted aplique lo que yo le digo, haga la rutina y chao, ¿ya? Eso puede ser una estrategia que a lo mejor no genera tanta adherencia. Acá hay otros factores como la competencia. Por ejemplo, es típico esto que el punto ahí penúltimo, crear retos, un desafío. Yo a veces lo hago con los ejercicios, depende de la persona igual. Digo, ya, hay gente que le gustan los desafíos, como, ¿quién puede hacer esto? Y le pongo un ejercicio nuevo y todo, yo, y como que le intentan y les gusta esto de ir desafiándose a ellos mismos, ¿ya? Como que se los motiva, los genera adherencia. Típico en Instagram, desafío de 21 días de no sé qué, ¿ya? Ojo ahí también con los desafíos, porque hay que mantener los desafíos dentro de lo saludable, ¿ya? Pues estamos en el área de la salud. Por ejemplo, salió un tiempo, eso fue esta semana, la semana pasada, una influencer que dijo ya, reto de hacer 1000 sentadillas en un día. Y algunas personas la siguieron y terminaron en el hospital, porque eran demasiado hacer 1000 sentadillas. Pues. Claro, no podían ni estirar las rodillas, después estaban ahí como tiesas. Porque el volumen de entrenamiento fue demasiado. Entonces uno puede tirar retos, hacer cosas así, pero dentro de los parámetros saludables, ¿ya? Eso hay que tener ojo. Lo mismo, de hacer 25 flexiones por 25 días. No sé si a alguien le llegó ese reto, a mí me llegó. También, ¿ya? ¿Es bueno que alguien haga 25 flexiones todos los días? No, porque a lo mejor 25 va a ser mucha carga y también hay que darle descanso a la carga. O sea, yo no puedo entrenar todos los días. A lo mejor necesito entrenar un día, otro día hacer un descanso, ya el día por medio le hago otra carga y así, ¿ya? Porque si no es demasiado. Cuando yo hago mucho estímulo, me paso del estímulo, genero más daño que adaptaciones de las que estoy buscando de calidad, ¿ya? Así que los retos, los desafíos son súper buenos, pueden ser súper motivantes, pero hay que mantenerlos dentro de los márgenes de la salud, ¿ya? Ahí dice, el segundo día fue el último en subir el video del reto. Exactamente, que ya mueren. Entonces, mueren literalmente, sino que mueren figurativamente. Ya, y lo otro importante, que lo dejé para último, pero es la relación. Es muy importante crear una relación afectiva con la persona, no afectiva no en el sentido de como romántico, sino como relación de amistad, de buena onda, ¿cierto? Que haya un buen ambiente, de buen trato, siempre con mucho respeto. Como dice ahí también, transmitir entusiasmo, ya que uno está así como, ya, hoy día vamos a hacer, como uno está desmotivado, eso se contagia, ¿ya? Y si uno está súper motivado, vamos, y como transmite esa motivación, eso también se contagia. Entonces hay que ver qué energía estamos transmitiendo hacia las otras personas. Como dice ahí, no recriminar los errores, ver bien cómo tratamos cuando la otra persona se equivoca. Por ejemplo, si hoy día no viene a entrenar, o un día, no sé, pues teníamos una planificación de la alimentación de la persona, como una dieta, y la persona un día se comió una hamburguesa, lo vamos a retar, lo vamos a castigar, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cómo tratamos el error, la equivocación del otro? Entonces hay que ser súper consciente de que uno también se equivoca un montón, pues entonces tampoco uno puede ser tan bruto con las otras personas y cómo está la exigencia con uno mismo. ¿Ya? Yo siempre intento exigir a los demás lo que yo hago también. Eso, bueno, es una filosofía personal, pero yo no puedo, repito, una filosofía personal, yo no puedo exigir a otro, oye, hace esto, y yo no hago nada. ¿Ya? Entonces hay que decir con el ejemplo. Eso yo pienso que es súper importante, ser como un modelo para el otro también. Dice ahí, profundizar en la vida de las personas. ¿Ya? Pero eso también con cuidado. No es que el primer día la persona llegue y uno le pregunte por vida, que cómo está, su historia de su vida, no. Como de a poquito uno va conociendo, se dan instancias de comunicación donde uno va conociendo más la vida de la persona y uno lo trata con respeto, ser confidencial, se me fue la palabra, lo que las personas te van diciendo también. No es que la persona te cuente algo y después uno le vaya contando a todo el mundo lo que te contó, pues si no hay confianza, ¿cierto? Y
con cuidado manejando lo que las personas lo digan, te vaya diciendo. Ya sí, hay varias cositas más, pero es importante este punto, yo pienso que es fundamental, cuando uno hace un programa de entrenamiento, tener la adherencia y la motivación como algo, como un pilar de nuestro proceso de entrenamiento, como preocuparse de ese pilar, ¿ya? No dejarlo así como al azar. La calidad siempre es importante y es más importante que la cantidad, ¿ya? Hay varios estudios bien interesantes de la época de la Unión Soviética que mostraban, que querían investigar cuánto influía en particular el volumen y la intensidad en los resultados del entrenamiento, en las adaptaciones. Y los resultados del estudio fue, esto sacó con un porcentaje, que la intensidad tenía una influencia mucho más grande en el resultado, mucho más grande, era como un 90 y algo por ciento, que el volumen, ya que influía en menor cantidad. Entonces la estrategia es dar la calidad del entrenamiento y a eso dárselo en la cantidad adecuada a la persona, pero siempre manteniendo la calidad, en factores como intensidad, descanso. Entonces esos son los claves. ¿Ya? Yo prefiero por lo menos que la persona haga un trabajo de una intensidad adecuada, aunque lo haga con menos volumen, a que haga un volumen muy grande, pero con una intensidad que no le genera ninguna adaptación. ¿Por qué hablo de esto? Porque las adaptaciones dependen de la intensidad. ¿Ya? Si yo quiero lograr una adaptación, necesito una intensidad específica. Después vamos a tener una clase donde voy a mostrarle tabla y todo según intensidades, por ejemplo, el porcentaje del RM, de la frecuencia cardíaca de reserva, del consumo de oxígeno, según la intensidad que uno trabaje, es qué adaptación voy a producir en el cuerpo de la persona. Entonces, si entro en una intensidad adecuada, no voy a producir la adaptación que la persona requiere, ¿ya? Entonces, ese sería un comentario súper importante. Vamos a ir hablando ahora de estos parámetros. La acción fácil es el tiempo. ¿Cuánto dura el entrenamiento? ¿Ya? Yo puedo medir la duración de la sesión. Por ejemplo, hoy día la sesión tuvo una duración de X tiempo. O la duración, por ejemplo, en la semana. Yo puedo sumar todo lo que entrenó en la semana y decir, en la semana entrenamos, por ejemplo, 8 horas. ¿Ya? Por ejemplo. Y al mes entrenamos 30 horas. Por ejemplo, yo puedo medir la duración, puedo ir la del día, la de la semana, la del mes, la del año. Ahora hay que ver si es necesario medir y sumar todo, y ahí uno va viendo. Uno empieza a calcular demasiados datos que en verdad no te influyen en nada. Pero la duración es un factor, ¿ya? De volumen, perdón, de cuantitativo. Después tenemos el volumen, que tiene que ver, también puede estar relacionado con la duración. Por ejemplo, si yo digo voy a correr 1 hora, eso es duración, pero también es el volumen, es la cantidad de trabajo que yo hago, ¿ya? Pero también el volumen, aparte de la duración del tiempo, también puede ser series y repeticiones. Yo puedo decir, por ejemplo, hice un ejercicio, 5 series, 5 repeticiones. Entonces el volumen total fueron 5 por 5, 25 repeticiones en la sesión para ese ejercicio, ¿ya? Y acá lo mismo, yo puedo sumar el volumen de la sesión, de la semana, del mes y todo eso, ¿ya? Pero el volumen es eso, es la cantidad de algo. Por ejemplo, acá tengo mi mate, y este frasco tiene un volumen, una cantidad de líquido que soporta, que son como 600, 800 ml. No me acuerdo qué he escrito acá, pero se borró con el uso. Vamos a decir que son 600 ml, ese es su volumen, su cantidad de líquido que puede tener, ¿ya? Entonces el volumen sería eso, o el tiempo, ¿cierto? O la cantidad de series y repeticiones que la persona realiza con un ejercicio, con una intensidad X. Ya, después pasamos a la intensidad. La intensidad es clave. Como dije, la intensidad, personalmente yo siempre, es como cuando yo planifico algo, veo la intensidad como primer punto. Porque como dije, cuando yo planifico algo, quiero lograr adaptaciones y esas adaptaciones dependen de la intensidad. Entonces, ¿qué digo yo? Ya quiero obtener esta adaptación. ¿A qué intensidad tengo que trabajar? A esta intensidad. Perfecto. Ya tengo la intensidad, ahora ¿con cuánto volumen? Ya le aplico el volumen. Entonces, la intensidad, hay varias formas de medir la intensidad, ¿ya? No hay una sola. Por ejemplo, yo puedo medir la intensidad como con un factor que sería la velocidad. Si yo corro a 10 kilómetros por hora, es más intenso
que correr a 8 kilómetros por hora. Y si después corro a 15, es más intenso. Entonces la velocidad, por ejemplo, de desplazamiento es un factor de intensidad. Si yo hago un ejercicio, por ejemplo, un curl de bíceps, si yo hago el curl de bíceps como a esta velocidad, más lento, pero si lo hago así como súper rápido, estoy más intenso con respecto a la velocidad. ¿Ya? Entonces, la velocidad de ejecución es un factor de intensidad, ¿ya? Que hay que considerar. Hay varios factores más. Yo tuve una clase en un magíster donde el profe puso como, no me acuerdo, eran como 15 factores que podían regular la intensidad. Pero la velocidad es uno, voy a nombrar los que más se ocupan. Uno es la velocidad, el otro es cuando trabajo con sobrecarga, los kilos que muevo, ¿ya? Que puede ser 50 kilos, 40 kilos, 80, qué sé yo. Pero también los kilos tienen una relación con el porcentaje de un RM. Por ejemplo, si yo levanto 50 kilos en un ejercicio y otra persona también levanta 50 kilos, uno puede decir los dos estamos a la misma intensidad porque estamos levantando el mismo peso. No necesariamente, porque si mi 1RM, por ejemplo, son 50 kilos, yo voy a poder hacer una repetición y me va a costar un montón no hacerlo. Entonces voy a estar al 100% de mi 1RM, ¿cierto? Pero si una persona tiene un 100 kilos de 1RM y está levantando 50 kilos, está levantando el 50% de 1RM. Entonces la persona va a sentir el peso como relajado, como si estuviera calentando, como si no fuera nada, ¿ya? Entonces, el peso es un factor, pero siempre generalmente se asocia a un porcentaje de 1RM para que sea una intensidad. Después yo le voy a mostrar más adelante una tablita donde vienen los porcentajes de 1RM y qué adaptaciones se va logrando según cada porcentaje. ¿Ya? De ahí voy a dejar las preguntas un poquito más al final, ¿ya? Pero pueden ir escribiéndolas por mientras. Pero están súper buenas las preguntas. El problema es que yo me pongo a leerla y a responderla y me alargo un montón con la clase. Entonces voy a terminar esta parte y después las preguntas. Pero escríbalas porque a mí me encanta que me hagan preguntas, ¿ya? Lo encuentro muy bacán. Y aparte siempre hacen preguntas muy buenas, así que estamos súper bien. Ya, otra forma de medir la intensidad, por ejemplo, es la frecuencia cardíaca. Entonces la persona, si está haciendo un ejercicio y está, por ejemplo, en 120 pulsaciones, no es lo mismo que estará, por ejemplo, a 150 pulsaciones o a 180 o a 200. Entre más pulsaciones tenga la persona, es más intenso. Pero aquí también, como el porcentaje de un RM, la frecuencia cardíaca generalmente se trabaja como un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima a la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Por qué? Porque dos personas pueden tener diferentes frecuencias cardíacas máximas. El mismo ejemplo, vamos a decir que dos personas están a 150 pulsaciones por minuto y una persona, su frecuencia cardíaca máxima son 160 y el otro son 200. Entonces, aunque los 250, el que está más cerca de su máximo, en este caso el que tenía la frecuencia cardíaca máxima en 160, él está mucho más intenso que el otro, ¿ya? Por eso es importante no solamente la frecuencia cardíaca como el número bruto, sino que verlo con qué porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, por ejemplo, estoy trabajando. Lo mismo, las adaptaciones, cuando uno va a ver después parámetros de entrenamiento, las adaptaciones dependen con qué porcentaje de la frecuencia cardíaca trabajo, no con la frecuencia cardíaca bruta. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Y esos son los factores, yo creo que más comunes de intensidad. La velocidad, el porcentaje del 1RM y el porcentaje de la frecuencia cardíaca. ¿Hay más factores? Sí, hay muchos más. Pero estos son generalmente los que uno ocupa, los que se ven en los métodos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después tenemos, bueno, ahí sale cómo cuantificarlos. Entonces hay mecanismos, ¿ya? Tecnológicos que nos ayudan a que la medición y el control de la intensidad sea más fácil. Porque cuando uno entrena tiene que saber a qué intensidad, tiene que controlarla. Uno lo puede planificar, queda todo bonito, pero a lo mejor en la sesión, si uno no controla, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, uno piensa que va a cierta frecuencia, pero en verdad va mucho más arriba o mucho más abajo. Entonces puede medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de forma manual o con algún pulsómetro, un cardiofrecuenciómetro, ¿cierto? Un Polar o un reloj que te mide la frecuencia cardíaca y así. ¿Ya? Entonces la idea es regularlo. Lo mismo el porcentaje de un RM o la frecuencia cardíaca máxima, el VO2, etc. ¿Ya? Muy bien, ahí veo que están poniendo preguntas súper buenas. Como dije, las quiero, tengo la tentación de responderla ahora, pero voy a dejarla para el final. Pero está muy buena.
aquí hay formas de calcular el 1RM. Esto ya lo han visto en muchas clases, entonces ahora no quiero profundizar, pero ustedes con diferentes fórmulas ya pueden obtener el porcentaje de un RM. ¿Ya? Hay varias estrategias. ¿Ya? Hay otra forma que es muy buena, que se está ocupando mucho ahora, que es la escala de esfuerzo percibido. ¿Ya? Que no es que yo mida con un aparato la frecuencia cardíaca o el peso, sino que la persona, según su percepción del esfuerzo, lo suele poner como un número, ¿cierto? Del 1 al 10. Entonces 10 sería ya algo súper, súper difícil, súper complicado. 8 difícil, 6 ya más suave y así. Entonces, uno, según lo que la persona perciba, la percepción de la persona, uno va regulando la intensidad. Y esto se ocupa, pero hay que educar. Porque a veces, por ejemplo, uno hace un ejercicio, vamos a decir que estamos haciendo un press banca y la persona lo hace y le cuesta, y uno le dice, ya, ¿cuánto del 1 al 10? Dice, no, fue un 10, demasiado difícil. Y yo digo, a ver, veamos, intenta hacer 6 repeticiones. Y hace las 6 sin ningún problema. Significa que si hace 6 no está en 10, porque si fueran 10 sería como estar en el 100% de un RM. Sería 1, ¿se entiende? Entonces, ahí uno tiene que ir educando. Y dice, mira, esto en verdad no es un 10, es como un 8. Y ahí uno va como educando a la persona, y así la persona, con el feedback que uno le va dando, la persona ya empieza a regular mejor. Y esto es súper útil porque si la persona ya regula bien, con el mismo feedback que da la persona, uno puede ir planificando el entrenamiento. Hay otro concepto que se llama el RIR, que se ocupa mucho ahora, que son las repeticiones en recámara o en reserva. En inglés, Bompa, por ejemplo, dice el buffer, que son cuántas repeticiones me faltan para llegar al fallo. Entonces uno le dice, ya, hoy día vamos a entrenar con un RIR 0. ¿Qué significa RIR 0? Que la persona hace un ejercicio y llega hasta el fallo, no puede hacer ninguna más. Vamos a hacer un RIR 2. Significa que la persona hace un ejercicio y tiene que detenerse cuando le quedan 2 repeticiones para llegar al fallo. Y así, ¿ya? El RIR 4, RIR. Entonces, hay muchas formas que se están ocupando ahora en entrenamiento que trabajan con el RIR, ¿ya? Con estas repeticiones en reserva o en recámara. Pero eso también requiere entrenamiento, porque a veces la persona dice, no, RIR 0, y llega en una repetición, y dice, ahora hacer unas 2 más, y te hace 2 más, pues entonces en verdad no era RIR 0, era RIR 2 o RIR 3. Entonces, es súper bueno, pero hay que educarlo. ¿Ya? Y ahora, como dije, se está ocupando mucho, mucho esta escala de percepción. Aquí está la frecuencia cardíaca máxima, aquí hay fórmulas para calcularlo. La Asociación Americana de Medicina del Deporte, Tanaka, y así hay otras más. ¿Ya? Que ustedes pueden ir utilizando. Ahí están las zonas de entrenamiento según la frecuencia cardíaca, está del 1 al 5. Y ahí hay unas características y ventajas. Hay más tablas de esto, y ahí vamos a ir revisando según qué porcentaje voy logrando ciertos objetivos, ¿ya? Que eso me interesa que lo veamos después más en profundidad. Pero para intentar verlo con más calma y más tiempo. Ya aquí hay controles. Está el VO2 Max. Ya el VO2 Max, por ejemplo, con una mascarilla, con algo que le mide el consumo de oxígeno. En Duoc tenemos una, pero ahora no podemos ocuparla, y menos con coronavirus, porque sería compartir la máscara entre todos y riesgo de contagio. ¿Ya? Pero ¿qué es el tema con el VO2 Max? Que la mayoría de los estudios científicos están en base al VO2 Max. ¿Ya? Entonces, sería lo ideal, pero es más complicado porque la máquina es muy cara, muy difícil, pero mucho más fácil medir la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando uno trabaja con frecuencia cardíaca, tiene un porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. O sea, yo saco el máximo y ahí saco los porcentajes. Y el otro es trabajar con la frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Que es la fórmula de Carbone, que es lo que está acá arriba en el cuadrito negro. ¿Cuál es la gracia de la frecuencia cardíaca? Si ustedes se dan cuenta, está directamente relacionada la frecuencia cardíaca de reserva con la frecuencia, con el VO2 max. Entonces, si estoy al 50% del VO2 max, es lo mismo que estar al 50% de la frecuencia cardíaca de reserva. Si estoy al 90% de la frecuencia cardíaca de reserva, es lo mismo que estar al 90% del VO2 max. ¿Ya? Entonces, ustedes se dan cuenta, hay una relación lineal. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, yo prefiero trabajar con la frecuencia cardíaca de reserva porque es más exacto el nivel de intensidad, ¿ya? Con los estudios científicos que generalmente se calculan con el VO2 max. Para mí es más adecuado, más preciso. Pero si usted quiere ocupar la frecuencia cardíaca máxima, también puede ser, ¿ya? Ya. Ahora,
aquí está el control subjetivo del esfuerzo, lo que hablamos antes de la escala del 1 al 10, ¿cierto? Y esto cómo se relaciona con el VO2 max, ¿ya? O la frecuencia cardíaca de reserva, o la frecuencia cardíaca máxima. Entonces hay un número, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Hay una sensación corporal. Entonces, si yo, por ejemplo, hago a la persona que entrene al 70, 60, por ahí por ciento de la frecuencia cardíaca de reserva, la persona va a entrenar y va a sentir. Y digo, mira, esta sensación que tú tienes es un 7 o un 8. Después cuando vuelva a entrenar y la persona vuelva a sentir esa sensación o ese nivel de esfuerzo, va a decir, ¿cómo te sientes? Un 7 o un 8. Ya porque uno ya le enseñó. Pero es difícil que de buena primera la persona lo haga esta relación tan directa si uno no lo educó o no lo entrenó para eso. ¿Ya? Pero está relacionado. Ya. Por si acaso estoy viendo otras que están escribiendo, que están súper buenas, pero las voy a, como dije, responder al final para poder terminar esta parte, porque si no el video después me va a quedar muy largo. Déjame hacer una diapositiva. Ya ahí está la misma escala. Vamos a seguir para... porque ya es más o menos lo que venimos hablando. ¿Ya? Ya, la recuperación. La recuperación es súper importante porque también nos ayuda a mantener ciertos niveles de intensidad. Si yo quiero tener una intensidad muy alta por mucho tiempo, mi cuerpo no aguanta, porque va a llegar un tiempo que me voy a fatigar y el nivel de intensidad lo voy a bajar, lo quiera o no. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere mantenerse en niveles de intensidad altos constantemente, tiene que poner pausas entre medio de los estímulos para que siempre el estímulo sea a la intensidad adecuada. ¿Ya? Si el estímulo es más o menos bajo, yo puedo hacer un trabajo más continuo donde no paro nunca porque como la intensidad no produce mucha fatiga, no hay problema con mantener esa intensidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago trabajos de mayor intensidad, tengo que poner estímulos o pausa entre medio. ¿Ya? Entonces, ahí hay micropausas y hay macropausas. ¿Ya? Y ahí hay una pregunta, ¿qué es la densidad? Déjame ver si la diapositiva que sigue. Ya. Por ejemplo, ustedes van a ver métodos que dicen, ya, tienes que hacer 4 repeticiones con pausa de 30 segundos entre las repeticiones, como está acá en el ejemplo, es decir, una micropausa. Pero después digo, cuando termina una serie, vas a hacer una pausa de 3 minutos y ahí vas a empezar la otra serie. Esa sería ya la macropausa, la pausa más grande. Entonces la micropausa, la macropausa. Pausa pequeña, la que hago ahí entre medio, y la macropausa la que hago en 3 series. ¿Ya? Es la densidad, es la relación entre la pausa y el trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo hago 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso, la densidad es de 1 a 1, o sea, el mismo tiempo de trabajo con el mismo tiempo de descanso. Si yo hago, por ejemplo, un trabajo de 1 minuto de trabajo y 30 segundos de descanso, la densidad sería 2, 1. Hago el doble de trabajo de la pausa. ¿Ya? Y así uno puede ir calculando. La frecuencia es la cantidad de veces que yo hago en la semana. Como les comenté anteriormente, la frecuencia es un factor importante para ver cuántas veces a la semana tenemos que entrenar cada capacidad, cuántos estímulos debemos darle. Y eso generalmente uno lo encuentra en las investigaciones científicas y en los métodos de entrenamiento viene ahí establecido la frecuencia semanal. ¿Ya? Y esto es muy importante para obtener resultados. Yo puedo hacer una sesión súper buena, súper maravillosa, como sin ningún problema, pero la frecuencia semanal, por ejemplo, la hago una vez a la semana. Entonces no me va a servir mucho. ¿Ya? La idea es que tenga por lo menos la cantidad de frecuencia que se necesita.